En un instante que hizo temblar el alma de todos los presentes, el oficial Ramírez alzó la mano con una furia descontrolada y descargó una bofetada brutal en el rostro de Malik Jones, un adolescente afroamericano de apenas 16 años, frente al juez que observaba con una indiferencia gélida. El sonido del golpe resonó como un trueno en la sala silenciosa, un eco que parecía gritar la injusticia de un sistema roto. La sangre brotó del labio de Malik, un hilo rojo que manchó su camisa y goteó hasta el suelo, pero él no gritó, no lloró, no se derrumbó. Con una calma que desafiaba la violencia, limpió la sangre con el dorso de su mano, sus ojos fijos en la puerta del tribunal, donde una figura imponente cruzó el umbral. Su padre, un agente del FBI, cuya presencia silenciosa hizo que el aire mismo se volviera pesado, como si la verdad estuviera a punto de aplastar a todos los presentes. ¿Qué harías si alguien golpeara a tu hijo frente a todos, en un lugar que jura proteger pero solo oprime? ¿Qué harías si el sistema que debería ampararlo lo aplastara sin piedad, solo por el color de su piel? Esta es la historia de un joven que no se doblegó, de un silencio que rugió más fuerte que cualquier palabra, de una verdad que está a punto de incendiarlo todo. Si esta injusticia te quema por dentro, si sientes la rabia de ver a un chico humillado por un sistema corrupto, alza tu voz ahora. Dale like a este relato y deja un comentario con una sola palabra: justicia. Que el mundo sepa que estás escuchando, que estás sintiendo, que estás con Malik, porque esta historia no termina aquí, y tú eres parte de su lucha. La sala del tribunal era un hervidero de tensión, no un silencio puro, sino un murmullo cargado de prejuicios que se cocinaban en cada mirada, en cada susurro. Las paredes de mármol parecían absorber el aire, y en el centro de ese torbellino estaba Malik Jones, un joven de 16 años, esposado, caminando con pasos firmes pero silenciosos, flanqueado por dos oficiales que lo trataban como si su mera existencia fuera un delito. Su piel oscura era suficiente para que la sala lo condenara sin pruebas, sin preguntas, sin humanidad. Seguro es un delincuente, susurró una mujer de mediana edad desde la galería, sus palabras cargadas de un desprecio que no necesitaba evidencia, como si las esposas en las muñecas de Malik fueran prueba suficiente de su culpabilidad. Él no alzó la vista, no respondió. Sus pasos resonaban en el suelo pulido, cada uno más decidido que el anterior, como si supiera que este momento no era el final, sino el preludio de algo mucho más grande. En la galería, un hombre mayor, con una gorra gastada y manos temblorosas, apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «No es justo», murmuró, su voz apenas audible, pero nadie lo escuchó, porque en esa sala la justicia parecía ser solo un eco lejano, un rumor que nadie se atrevía a perseguir. A su lado, una joven madre, con su hija pequeña en brazos, apretaba a la niña contra su pecho, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia, como si pudiera sentir en su piel el peso de lo que Malik estaba enfrentando. El oficial Ramírez subió al estrado con una confianza que rozaba la arrogancia, como si la sala fuera su reino, y él, un rey intocable. No miró a Malik, no necesitaba hacerlo. Su uniforme, su placa y su voz calmada pero cargada de superioridad eran suficientes para imponerse. El sospechoso se resistió. Fue insolente. «Tuve que controlarlo», dijo, su tono tan casual como si estuviera describiendo el clima de un día cualquiera. El juez Vargas, un hombre de rostro endurecido y ojos que apenas se alzaban de sus documentos, asintió sin cuestionar, como si las palabras de Ramírez fueran la ley misma. Ese asentimiento fue un martillo invisible, golpeando el destino de Malik antes de que pudiera siquiera abrir la boca. La sala se volvió más pesada, el aire casi imposible de respirar, como si la injusticia misma estuviera oprimiendo los pulmones de todos los presentes. Malik, sentado en la mesa de la defensa,
no se inmutó. Sus manos, aún esposadas, descansaban en su regazo, y sus ojos, fijos en Ramírez, brillaban con una chispa que no era miedo ni rabia, sino una certeza profunda, como si supiera algo que nadie más en la sala podía imaginar. Era una calma que inquietaba, que ponía nerviosa a la sala, como si todos sintieran que algo estaba a punto de romperse. Entonces, Malik habló, su voz baja pero cortante, como un cuchillo que atraviesa el silencio. ¿Esto es lo que llamas ley?, preguntó, sin alzar el tono, sin desafío evidente, pero con una fuerza que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Ramírez, por un instante, vaciló, su rostro tensándose como si las palabras del chico hubieran tocado un nervio. Pero luego dio un paso adelante, y sin previo aviso, alzó la mano y abofeteó a Malik con tal fuerza que el sonido resonó como un disparo en la sala. El impacto fue más que físico. Fue un acto de desprecio, un mensaje cruel. Aquí no eres nada. La sangre brotó del labio de Malik, un hilo rojo que manchó su camisa y goteó hasta el suelo. Pero él no gritó, no retrocedió. En cambio, levantó la mano lentamente, limpió la sangre con un movimiento deliberado y sonrió. No era una sonrisa de burla, sino de desafío, una que decía, no me rompes. Acabas de cometer un error que nunca olvidarás, dijo, su voz baja pero tan firme que hizo que Ramírez diera un paso atrás, como si el chico, esposado y solo, tuviera más poder que él. La sala no reaccionó. El juez Vargas no dijo nada. El alguacil, un hombre fornido con una mirada vacía, simplemente miró al suelo. Pero en la galería, la joven madre con su hija dejó escapar un sollozo ahogado, sus manos temblando mientras apretaba a la niña contra su pecho. ¿Cómo pueden permitir esto?, susurró, pero su voz se perdió en el silencio cobarde de la sala. Ramírez, sintiéndose intocable, dio un paso más allá. Se inclinó hacia Malik, su rostro a centímetros del suyo, y con una sonrisa torcida, escupió. Aquí no eres nadie, pequeño delincuente. Nadie va a venir por ti. Pero esas palabras fueron su primer error fatal. Porque en ese preciso momento, la puerta de la sala se abrió con un crujido lento, y todas las cabezas se giraron. Un hombre entró, su presencia tan imponente que el aire mismo pareció inclinarse ante él. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus pasos eran firmes, su traje oscuro impecable, y sus ojos, fijos en Malik, brillaban con una mezcla de orgullo y furia contenida. Nadie sabía aún quién era, pero la sala sintió el cambio, como si el suelo mismo hubiera temblado bajo sus pies. En la galería, un adolescente, sentado junto a su abuela, susurró. Algo está cambiando. Y tenía razón, porque ese hombre no era un simple espectador. Era el preludio de una tormenta. Sofía Morales, la abogada asignada a Malik, apenas había tenido tiempo de procesar lo que acababa de pasar. Era joven, pero no nueva en estas cortes, donde los chicos como Malik eran masticados por un sistema que los veía como números, no como personas. Caminó hacia él, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol, y se agachó a su lado, cuidadosa de no invadir su espacio. Soy Sofía. Me han asignado para representarte. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con una voz que intentaba ser un faro en medio de la tormenta. Malik la miró de reojo, lento, evaluándola con una mirada que parecía medir su sinceridad. Los nombres no significan nada aquí, respondió, sin arrogancia, solo con la certeza de alguien que había visto este lugar devorar identidades antes. Sofía insistió, su voz suave pero firme. Aún así, me gustaría saber cómo llamarte. Él suspiró, como si compartir su nombre fuera un lujo que no podía permitirse. Malik Jones, dijo finalmente, y sus ojos volvieron al frente, como si ya hubiera hablado demasiado. Sofía tomó nota.
revisando los papeles frente a ella. No había antecedentes, ni alertas, nada que justificara el trato inhumano que Malik estaba recibiendo. Pero algo en él no encajaba con el expediente. No era solo su calma, era su control, como si hubiera sido entrenado para soportar esta tormenta. Entonces lo vio. Una cadena plateada, apenas visible bajo el cuello de su camisa. No era ostentosa, no era para presumir, era algo personal, algo que Malik llevaba como un secreto. La luz del tribunal se reflejó en ella, y Sofía, sin querer, leyó la inscripción: Jones, FBI. Su corazón dio un vuelco. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Malik. Él supo que ella lo había visto, y con un movimiento lento, metió la cadena bajo su camisa. «No estoy escondiendo nada», dijo en voz baja, «pero no cambia cómo me ven aquí». Sofía entendió entonces que Malik no estaba luchando por ganar este caso. Estaba luchando por sobrevivir a él, por preservar algo que el sistema quería arrebatarle: su dignidad. El receso fue convocado, pero la tensión no se disipó. La gente murmuraba, algunos sacaban sus teléfonos, otros tomaban café en vasos de papel. Pero Malik seguía solo en la mesa de la defensa, aún esposado, como un trofeo de un sistema que ya lo había condenado. Dos oficiales se acercaron, con pasos casuales pero cargados de intención. «Revisión de rutina», dijo uno de ellos, un hombre joven con una mirada fría como el hielo. «Protocolo». Sin esperar respuesta, abrieron la mochila de Malik y la destrozaron sin piedad. Cuadernos, bolígrafos, una carta arrugada con la letra de su madre fallecida, todo fue arrojado al suelo como si no valiera nada. La carta, con palabras que decían: «Siempre cree en ti, mi amor», fue pisoteada por el oficial más joven, quien soltó una risa cruel. «¿Qué es esto? ¿Cartas de amor de la cárcel?», se burló, mientras el otro oficial reía, como si destrozar la vida de un chico fuera un juego. Sofía se puso de pie, su voz temblando de furia contenida. «No está bajo arresto por posesión. No tienen derecho a hacer esto». Pero la cortaron con un gesto despectivo. «Señora, estamos haciendo nuestro trabajo. Quéjese después». Después. Siempre después. Esa palabra era un muro que se alzaba cada vez que alguien intentaba respirar. Un recordatorio de que la justicia siempre llegaba tarde, si es que llegaba. En la galería, una anciana afroamericana, con un pañuelo colorido en la cabeza, apretó su bolso contra el pecho, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Ella conocía a Malik. Lo había visto crecer en el barrio, siempre ayudando a los mayores, siempre con una sonrisa que iluminaba las calles. «Ese chico no merece esto», susurró, pero su voz se perdió en el murmullo de la sala, ahogada por el ruido de un sistema que no escuchaba. Ramírez, de pie junto al estrado, observaba todo con una sonrisa torcida, como si disfrutara del espectáculo. Luego, dio un paso más allá, un acto que hizo que la furia en la sala se volviera casi tangible. Tomó la carta de la madre de Malik, la sostuvo en alto, para que todos la vieran, y la rompió en pedazos frente a la sala, dejando que los fragmentos cayeran al suelo, como cenizas de un sueño roto. «Esto no te va a salvar, pequeño», dijo, su voz cargada de un desprecio que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. La sala se llenó de un silencio que no era respeto, sino miedo, un miedo que se alimentaba de la impotencia. Entonces, un hombre en la galería, con una camiseta gastada y una cicatriz en la mejilla, no pudo contenerse más. «Esto es una vergüenza», gritó, poniéndose de pie con los puños apretados. «Ese chico no ha hecho nada. Todos ustedes son unos corruptos». El alguacil lo señaló de inmediato, amenazando con sacarlo, pero el hombre no se calló. «Lo están destruyendo porque es negro. Todos lo sabemos», rugió, su voz temblando de rabia y verdad. La sala estalló en murmullos, algunos de apoyo,
otros de desaprobación, pero el juez Vargas golpeó su mazo con fuerza, un sonido seco que cortó el aire como un látigo. «¡Silencio!», ordenó, su voz fría y autoritaria. El hombre fue escoltado fuera, sus palabras resonando como un eco que nadie más se atrevió a recoger, pero que se quedó grabado en los corazones de quienes lo escucharon. Malik, mientras tanto, recogió los pedazos de la carta con cuidado, uno por uno, como si estuviera reconstruyendo no solo el papel, sino una promesa rota. «No te preocupes, mamá», susurró, tan bajo que solo Sofía lo escuchó. «Ellos no ganan». Ramírez, sintiendo que tenía el control absoluto, dio un paso más, su arrogancia desbordándose. Se acercó al juez y dejó caer un papel doblado en su escritorio, como si fuera un trofeo. «Su señoría, quiero añadir cargos por resistencia al arresto y obstrucción», dijo, su voz cargada de veneno puro. El acusado fue hostil durante el traslado. Vargas ni siquiera miró el papel. Ajustó sus gafas, hizo clic con su bolígrafo y dijo con una calma burocrática que helaba la sangre: «Cargos anotados». Fue como si acabara de firmar la sentencia de Malik sin siquiera mirarlo, sin darle una oportunidad de defenderse. En la galería, la joven madre con su hija en brazos comenzó a sollozar en silencio, abrazando a la niña con más fuerza, como si pudiera protegerla de un mundo que ya había decidido el destino de chicos como Malik. «No es justo», repetía, su voz quebrándose, pero nadie la escuchó, porque en esa sala, la justicia parecía ser solo un rumor, una palabra vacía que se desvanecía en el aire. Sofía, con los puños apretados y el corazón latiendo con furia, sintió la rabia creciendo en su pecho como un incendio. Había visto casos como este antes, chicos como Malik, siendo aplastados por un sistema que los veía como amenazas desde el momento en que nacían. Pero algo en Malik era diferente. No era solo su calma, era su certeza, como si supiera que esta no era la última palabra, que algo más grande estaba por venir. Entonces lo vio de nuevo, el brillo de la cadena plateada bajo su camisa. Jones, FBI. Sus ojos se encontraron con los de Malik, y él, por primera vez, le devolvió la mirada, no con esperanza, sino con una advertencia silenciosa, como si dijera: «No actúes todavía, la verdad está cerca». Sofía no entendió del todo, pero supo que algo monumental estaba a punto de suceder, algo que haría temblar los cimientos de esa sala corrupta. En el fondo de la galería, un hombre se movió en su asiento, no con nerviosismo, sino con una calma calculada. Vestía un traje oscuro, sin corbata, su postura recta, sus manos cruzadas frente a él, como si estuviera en control de cada segundo que pasaba. Sus ojos nunca dejaron a Malik, ni por un instante. Nadie lo notó, pero si lo hubieran hecho, habrían sentido que no estaba allí como un simple espectador. Estaba esperando, observando, como un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. Ese hombre era Daniel Jones, el padre de Malik, subdirector del FBI. Pero la sala aún no lo sabía. Y Malik, esposado, sentado en el centro de la tormenta, no miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo, porque sabía que el silencio, cuando se elige, es más fuerte que cualquier grito. En ese silencio, la verdad estaba a punto de explotar, y cuando lo hiciera, nada en esa sala volvería a ser igual. La furia contenida, la injusticia palpable, el peso de cada mirada y cada palabra, estaban construyendo un momento que cambiaría todo, y Malik, con su calma inquebrantable, era el epicentro de esa revolución silenciosa. El receso no trajo alivio, solo una pausa cargada de una furia que hervía bajo la superficie, como un volcán a punto de estallar. La sala del tribunal, aún impregnada del eco del golpe que Ramírez le había propinado a Malik Jones, vibraba con una tensión que cortaba el aire. Los murmullos de la galería
Eran como un enjambre de abejas, furiosos pero contenidos, mientras Malik, esposado en la mesa de la defensa, seguía sentado, inmóvil, con los pedazos rotos de la carta de su madre fallecida, esparcidos a su alrededor como fragmentos de un sueño que el sistema había destrozado. La injusticia no descansaba, y Ramírez, con su sonrisa torcida, lo sabía. Pero lo que no sabía era que el silencio de Malik no era rendición, sino una bomba de tiempo. La puerta del tribunal aún resonaba con los pasos de ese hombre misterioso que había entrado al final del capítulo anterior. Y aunque nadie en la sala conocía su identidad, su presencia seguía pesando, como un presagio de que la verdad, aunque enterrada, estaba a punto de desenterrarse con una fuerza que haría temblar a todos. El receso apenas había comenzado cuando dos oficiales, con la misma arrogancia que Ramírez, se acercaron a Malik. «Revisión de seguridad», dijo el más joven, un hombre de mirada fría y una cicatriz en la barbilla que parecía gritar su desprecio. «Protocolo». Sin esperar respuesta, abrieron la mochila de Malik con una violencia innecesaria, como si quisieran no solo registrar, sino humillar. Cuadernos rayados, un lápiz roto, una foto de Malik con su madre en un parque. Todo fue arrojado al suelo sin cuidado. Pero lo peor vino cuando encontraron una carta, la misma que Ramírez había roto minutos antes, ahora reconstruida con cinta adhesiva por las manos temblorosas de Malik. «¿Qué tenemos aquí?», dijo el oficial, sosteniendo la carta en alto como si fuera un trofeo. La leyó en voz alta, burlándose. «Siempre cree en ti, mi amor. Qué lindo, ¿eh? ¿La escribió desde la cárcel?». La galería contuvo el aliento, y Sofía Morales, la abogada de Malik, se puso de pie, su voz temblando de furia. «Eso es personal. No tienen derecho a tocarlo». Pero el oficial la ignoró, y con un gesto cruel, escupió sobre la carta antes de arrojarla al suelo y pisarla, aplastándola bajo su bota, como si quisiera borrar no solo las palabras, sino la memoria de la madre de Malik. La sala estalló en murmullos de indignación. Una anciana afroamericana, la misma que había observado a Malik con lágrimas contenidas en el capítulo anterior, se levantó de su asiento, su voz quebrada pero firme. «Ese chico es un buen muchacho. Dejen de tratarlo como basura», gritó, pero el alguacil la señaló de inmediato, ordenándole que se sentara o sería expulsada. La joven madre con su hija en brazos, sentada a pocos metros, sollozó en silencio, sus manos apretando a la niña, como si quisiera protegerla de un mundo que ya había decidido el destino de chicos como Malik. Pero Ramírez, desde el estrado, no se inmutó. Su sonrisa se ensanchó, y con una calma que helaba la sangre, dijo: «Siéntate, vieja. Aquí no hay lugar para tus cuentos». La anciana, con el rostro lleno de dolor, obedeció, pero sus ojos no dejaron a Malik, como si quisiera transmitirle una fuerza que la sala intentaba arrebatarle. Sofía, con los puños apretados, intentó intervenir de nuevo. «Esto es un abuso. No hay justificación para esto», exclamó. Pero los oficiales la cortaron con un desprecio que era casi tangible. «Señora, si no le gusta, escriba una queja. Después». Esa palabra, después, era como un puñetazo al estómago, un recordatorio de que el sistema siempre postergaba la justicia para los chicos, como Malik. Pero él no se movió, no protestó. Con una calma que ponía los nervios de punta, recogió los pedazos de la carta una vez más, sus manos moviéndose con una precisión casi ritual, como si cada fragmento fuera un pedazo de su alma que se negaba a entregar. «No te preocupes, mamá», susurró, tan bajo que solo Sofía lo escuchó. «Ellos no ganan». Entonces, el juez Vargas regresó al estrado, su rostro tan inexpresivo como una máscara de piedra. Sin mirar a Malik, sin reconocer el abuso que acababa de ocurrir,
anunció que el juicio continuaría. Ramírez, sintiéndose intocable, dio un paso adelante y presentó un testigo, un hombre de mediana edad, con una camisa arrugada y una mirada esquiva. «Este es el señor Torres», dijo Ramírez, su voz cargada de una falsa autoridad. Presenció el incidente y puede confirmar que el acusado fue agresivo. Torres, claramente incómodo, subió al estrado, sus manos temblando, mientras juraba decir la verdad. «Yo vi al chico», comenzó, su voz vacilante. Estaba gritando, amenazando a una anciana en la calle. El oficial Ramírez solo hizo su trabajo. La mentira era tan evidente que incluso algunos en la galería jadearon. Sofía se puso de pie de inmediato. «Objeción, no hay evidencia de eso», exclamó, pero Vargas alzó una mano, silenciándola. «Suficiente, abogada. El testigo ha hablado». La sala sintió el peso de esas palabras, como si la verdad misma hubiera sido arrojada al suelo y pisoteada junto con la carta de Malik. En la galería, una mujer joven, con una camiseta que decía «La verdad no se calla», no pudo contenerse más. «Eso es una mentira», gritó, poniéndose de pie. «Todos sabemos que ese hombre está comprado». El alguacil se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera alcanzarla, un hombre mayor, el mismo con la gorra gastada del capítulo anterior, se levantó también. «Déjenla hablar. Este chico no merece esto», rugió, su voz temblando de rabia. La sala estalló en un caos de murmullos, algunos apoyando, otros pidiendo silencio, pero Vargas golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo. «Orden. Siguiente interrupción, y los saco a todos», ordenó, su voz fría como el hielo. La joven fue escoltada fuera, pero sus palabras quedaron flotando, un eco de resistencia que se negaba a apagarse. Malik, mientras tanto, no alzó la vista. Sus manos, aún esposadas, descansaban sobre la mesa, pero sus dedos apretaron los pedazos de la carta con una fuerza que hablaba de una furia contenida, una furia que no necesitaba palabras para ser sentida. Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la sala se cerraba sobre ella. Había visto casos como este antes, chicos como Malik siendo aplastados por un sistema que los veía como amenazas desde el momento en que nacían. Pero algo en él era diferente. No era solo su calma, era su certeza, como si supiera que esta no era la última palabra. Entonces, Malik deslizó un pedazo de papel hacia ella, sin mirarla, sin urgencia. Sofía lo abrió con cuidado, y allí, en una letra clara y precisa, estaba escrito: «Espera, la verdad siempre llega». No era una súplica, no era una pregunta, era una orden, y por un instante, Sofía no estuvo segura de quién estaba defendiendo a quién. Ella miró a Malik, y él, por primera vez, le devolvió la mirada, no con esperanza, sino con una advertencia silenciosa, como si dijera: «No actúes todavía, esto no ha terminado». Entonces, Ramírez dio un paso más, su arrogancia alcanzando un nivel que hizo que la sala entera contuviera el aliento. Se acercó a Malik, se inclinó hacia él, y con una voz cargada de desprecio, escupió en el suelo cerca de sus pies. «Esto es lo que vales, pequeño», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. La sala se llenó de un silencio que no era respeto, sino indignación pura, una furia que crecía como un incendio en los corazones de quienes miraban. En la galería, la anciana afroamericana apretó su bolso con más fuerza, sus labios temblando mientras murmuraba una oración. La joven madre, con su hija en brazos, dejó escapar un sollozo que rompió el silencio, y el hombre con la gorra gastada apretó los puños, sus ojos brillando con una rabia que parecía a punto de explotar. Pero Malik no se movió. Sus ojos, fijos en Ramírez, no mostraban miedo, solo una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Tú no decides mi valor», dijo, su voz baja pero tan firme
que resonó como un trueno en la sala. Ramírez, por un instante, retrocedió, como si las palabras de Malik hubieran perforado su armadura de arrogancia. El juez Vargas, impasible, anunció que el juicio continuaría con la presentación de pruebas. Sofía, con una determinación que crecía con cada segundo, se puso de pie y sacó un pendrive de su bolso. Su señoría, tengo un video de una cámara de seguridad en la esquina de la calle donde ocurrió el incidente, dijo, su voz clara y precisa, como un bisturí cortando el aire. Muestra lo que realmente pasó. La sala contuvo el aliento mientras el secretario conectaba el pendrive al monitor del tribunal. La pantalla parpadeó, y allí, en un video granulado pero innegable, estaba Malik, de pie entre Ramírez y una anciana que parecía aterrorizada, sosteniendo un bastón con manos temblorosas. Ramírez empujó a la anciana con fuerza, haciéndola tropezar, y Malik, sin dudarlo, se interpuso, extendiendo los brazos como un escudo humano. No hubo golpes, no hubo gritos, solo un chico protegiendo a alguien vulnerable. La sala entera dejó de respirar. Incluso algunos jurados se inclinaron hacia adelante, sus rostros llenos de una mezcla de sorpresa y vergüenza. Sofía miró al juez, su voz firme. Este video contradice el testimonio del oficial Ramírez y demuestra que mi cliente actuó para prevenir un daño, no para causarlo. Por un momento, pareció que la verdad había ganado, que la sala había sentido el peso de la evidencia. Pero entonces, Vargas, con una calma que era casi cruel, se quitó las gafas, las limpió lentamente y dijo sin mirar a nadie: video no verificado, desestimado. No hubo explicación, no hubo pausa, solo un mazazo invisible que enterró la verdad como si nunca hubiera existido. La sala no jadeó, no gritó, solo se llenó de un silencio que era puro desencanto, como si la esperanza misma hubiera sido aplastada bajo el peso de la indiferencia. Ramírez sonrió, una sonrisa que era puro veneno, y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos lo escucharan: siempre es lo mismo, nunca es su culpa, hasta que están en esposas. En la galería, la joven madre no pudo contenerse más. «Esto es una farsa», gritó, su voz quebrándose mientras abrazaba a su hija. «Ese chico es inocente». El alguacil se acercó, pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre con la gorra gastada se levantó de nuevo. «Déjenla en paz. Todos sabemos que esto está arreglado», rugió, su voz resonando como un desafío. La sala estalló en un caos de murmullos, algunos apoyando, otros pidiendo silencio, pero Vargas golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido cortó el aire como un cuchillo. «¡Orden! Siguiente interrupción y los saco a todos», ordenó, su voz fría como el hielo. La joven fue escoltada fuera, pero sus palabras quedaron flotando, un eco de resistencia que se negaba a apagarse. Malik, mientras tanto, no alzó la vista. Sus manos, aún esposadas, descansaban sobre la mesa, pero sus dedos apretaron los pedazos de la carta con una fuerza que hablaba de una furia contenida, una furia que no necesitaba palabras para ser sentida. Sofía, sentada a su lado, sintió que la sala se cerraba sobre ella, pero entonces notó algo, un movimiento sutil en la muñeca de Malik. Ajustó su manga, dejando entrever un reloj, uno simple, de banda negra y cierre metálico, pero con un diseño que Sofía reconoció al instante. Era el modelo que el FBI entregaba a los familiares de sus agentes en misiones peligrosas. Un toque podía enviar una señal, 2 toques podían cambiarlo todo. Ella no dijo nada, solo lo miró, y él, sin devolverle la mirada, asintió ligeramente, como si supiera exactamente cuánto tiempo quedaba en el reloj. En el fondo de la galería, el hombre misterioso, el mismo que había entrado al final del capítulo anterior, se movió en su asiento. No era ruidoso, no era nervioso. Vestía un traje oscuro,
sin corbata, su postura recta, sus manos cruzadas frente a él. Sus ojos nunca dejaron a Malik, ni por un segundo. Nadie lo notó, pero si lo hubieran hecho, habrían sentido que no estaba allí como un simple espectador. Estaba esperando, observando, como un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. Ese hombre era Daniel Jones, el padre de Malik, subdirector del FBI, pero la sala aún no lo sabía, y Malik, esposado, sentado en el centro de la tormenta, no miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo, porque sabía que el silencio, cuando se elige, es más fuerte que cualquier grito. En ese silencio, la verdad estaba a punto de explotar, y cuando lo hiciera, nada en esa sala volvería a ser igual. La furia contenida, la injusticia palpable, el peso de cada mirada y cada palabra, estaban construyendo un momento que cambiaría todo, y Malik, con su calma inquebrantable, era el epicentro de esa revolución silenciosa. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la furia de ver a un joven humillado por un sistema corrupto, alza tu voz ahora. Dale like a este relato. Deja un comentario con una sola palabra: justicia. Y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Si no estás de acuerdo, si crees que la verdad no merece ser escuchada, entonces déjanos un like de todos modos, porque incluso el desacuerdo es parte de la lucha. Sigue esta historia, porque el próximo capítulo será aún más intenso. El silencio en la sala del tribunal era tan espeso que parecía que el tiempo se había detenido, pero no era un silencio de calma, sino uno cargado de una furia que ardía como brasas bajo la superficie, lista para estallar. Malik Jones, aún esposado, sentado en la mesa de la defensa, mantenía su mirada fija, no en Ramírez, no en el juez Vargas, sino en un punto invisible, como si pudiera ver el instante exacto en que la verdad rompería las cadenas que lo ataban. La sala aún resonaba con el eco del video desestimado, con las palabras venenosas de Ramírez y con la carta rota de la madre de Malik, pisoteada como si su memoria no valiera nada. Pero entonces, un sonido rompió la quietud, el leve crujido de una silla al fondo de la galería. Todas las cabezas se giraron, y allí, levantándose lentamente, estaba él. El hombre misterioso de traje oscuro, con una presencia que no necesitaba palabras para imponerse. Era Daniel Jones, subdirector del FBI, el padre de Malik, y cuando habló, su voz cortó el aire como un relámpago. «Yo estoy aquí», dijo, bajo pero firme, y esas 3 palabras cayeron como un martillo sobre la sala, haciendo temblar los cimientos de un sistema que había creído que podía enterrar la verdad para siempre. La sala contuvo el aliento. Ramírez, con su sonrisa torcida ahora congelada, dio un paso atrás, como si sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El juez Vargas, por primera vez, levantó la vista de sus papeles, sus ojos entrecerrados, intentando mantener el control. Pero Daniel no le dio tiempo. Caminó por el pasillo central, sus pasos lentos pero decididos, cada uno resonando como un tambor de guerra en el silencio opresivo. La galería, que había estado dividida entre murmullos de apoyo y desprecio, ahora estaba unida en una sola emoción: expectación. La anciana afroamericana con el pañuelo colorido apretó su bolso contra el pecho, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. La joven madre, con su hija en brazos, dejó de sollozar, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Incluso el hombre con la gorra gastada, que había sido expulsado en el capítulo anterior, pero había regresado a la galería, apretó los puños, su rostro lleno de una furia contenida que parecía alimentarse de la presencia de Daniel. Daniel se detuvo frente a la barra, su postura recta, su mirada fija en el juez Vargas. Sacó una placa de cuero de su chaqueta, la abrió lentamente, dejando que el brillo dorado del sello del FBI reflejara la luz del tribunal. Daniel Jones, subdirector,
Oficina Federal de Investigación, dijo. Su voz calma pero cargada de una autoridad que hizo que incluso los oficiales en la sala se enderezaran. La palabra FBI resonó como un trueno, y por un instante, la sala entera pareció contener el aliento, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Ramírez palideció, su arrogancia desvaneciéndose como arena entre los dedos. Vargas, con las manos temblando ligeramente, intentó mantener la compostura, pero sus ojos lo traicionaron, mostrando un destello de miedo. Daniel no miró a Ramírez, no todavía. Sus ojos se clavaron en Vargas, y con una voz que era puro acero, dijo: «Usted silenció a mi hijo. Ahora escuchará el sonido de la rendición de cuentas». No era una amenaza, no era un espectáculo, era una promesa, tan sólida que la sala entera sintió su peso. Sofía Morales, la abogada de Malik, sintió que el aire volvía a sus pulmones. Había estado luchando contra un sistema que parecía diseñado para aplastar a chicos como Malik, pero ahora, con Daniel en la sala, la balanza comenzaba a inclinarse. Se puso de pie, sosteniendo un nuevo pendrive, su voz clara y precisa como un bisturí. «Su señoría, presento evidencia verificada, autenticada por la Oficina Federal de Investigación. Este video, a diferencia del anterior, ha sido revisado y lleva el sello oficial del FBI». El secretario, con manos temblorosas, conectó el pendrive al monitor del tribunal, y la pantalla se iluminó de nuevo. Era el mismo video, pero ahora con un código de tiempo, una marca de agua del FBI y una claridad que no dejaba lugar a dudas. Allí estaba Malik, de pie entre Ramírez y una anciana aterrorizada, sosteniendo un bastón con manos temblorosas. Ramírez empujó a la anciana con fuerza, haciéndola tropezar, y Malik, sin dudarlo, se interpuso, extendiendo los brazos como un escudo humano. No hubo golpes, no hubo gritos, solo un chico protegiendo a alguien vulnerable. La sala entera dejó de respirar. Los jurados se inclinaron hacia adelante, sus rostros llenos de una mezcla de vergüenza y furia. Incluso el alguacil, que había permanecido impasible durante todo el juicio, bajó la mirada, como si no pudiera soportar lo que veía. Sofía miró al juez, su voz temblando de indignación pero firme. «Este video no solo contradice el testimonio del oficial Ramírez, sino que demuestra que mi cliente actuó para prevenir un daño, no para causarlo. Esto es una prueba irrefutable de abuso de poder». Por un momento, pareció que la verdad había ganado, que la sala había sentido el peso de la evidencia, pero entonces un nuevo personaje entró en escena, un hombre de traje caro y mirada astuta. El fiscal corrupto, Diego Salazar, conocido por su habilidad para torcer la justicia a favor de los poderosos. Se puso de pie, su voz suave pero cargada de veneno. «Su señoría, este video no cambia los hechos. El acusado tiene un historial de comportamiento sospechoso, y el oficial Ramírez actuó dentro de su autoridad». La mentira era tan descarada que la sala entera jadeó. Sofía, con los puños apretados, replicó: «No hay historial. Eso es una fabricación». Pero Salazar la interrumpió, su sonrisa afilada como una navaja. «Cuidado, abogada. Está cuestionando la integridad de este tribunal». La amenaza era clara, y la sala sintió el peso de un sistema que protegía a los suyos, sin importar cuán corruptos fueran. En la galería, la joven madre no pudo contenerse más. «Esto es una farsa», gritó, su voz quebrándose mientras abrazaba a su hija. «Ese chico es inocente». El alguacil se acercó, pero antes de que pudiera alcanzarla, la anciana afroamericana se levantó de nuevo, su voz resonando como un trueno. «Basta. Este chico no ha hecho nada más que proteger a alguien. Todos ustedes están ciegos». La sala estalló en un caos de murmullos, algunos apoyando, otros pidiendo silencio. Pero Vargas golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido cortó el aire como un cuchillo. «¡Orden!
Siguiente interrupción, y los saco a todos, ordenó, su voz fría como el hielo. Pero la furia en la galería no se apagó. El hombre con la gorra gastada, que había regresado a la sala, se levantó de nuevo, su voz temblando de rabia. «Esto no es justicia, es una cacería», rugió, y esta vez otros en la galería comenzaron a murmurar en apoyo, sus voces creciendo como un coro de indignación. Entonces, Daniel dio un paso adelante, su presencia tan imponente que incluso Vargas pareció encogerse en su silla. Sacó una carpeta gruesa de su maletín y la entregó al secretario. «Estos son documentos de asuntos internos», dijo, su voz firme pero calmada, como si estuviera recitando un veredicto. 3 incidentes separados en los últimos 5 años, todos involucrando al oficial Ramírez. Cada uno marcado por abuso de poder, cada uno enterrado. Y todos, casualmente, desestimados en audiencias previas por usted, su señoría. La sala entera contuvo el aliento. Vargas, con el rostro pálido, intentó hablar, pero Daniel no le dio oportunidad. Por orden de la autoridad federal, dijo, su voz ahora más alta, más firme. «Oficial Ramírez, está usted bajo arresto por obstrucción de la justicia, abuso de poder y falsificación de registros oficiales». La sala estalló en un caos de jadeos y murmullos. 2 agentes del FBI, vestidos de traje, aparecieron en la puerta lateral, moviéndose con una precisión que era casi coreográfica. Ramírez intentó hablar, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez fuera del agua, pero no salió sonido alguno. Los agentes lo esposaron, no con prisa, no con violencia, sino con una finalidad innegable. La sala no podía creer lo que veía. Los teléfonos se alzaron, grabando cada segundo. La joven madre, con lágrimas en los ojos, grabó el momento en que Ramírez, pálido como la tiza, fue escoltado fuera de la sala. La anciana afroamericana susurró, «La verdad siempre encuentra su camino». Y tenía razón, porque en ese momento la sala no estaba juzgando a Malik. Estaba viéndolo, realmente viéndolo, por primera vez. Pero la furia no terminó ahí. Salazar, el fiscal corrupto, intentó intervenir, su voz temblando de arrogancia. «Esto es una farsa. No tienen autoridad aquí», exclamó, pero Daniel lo miró, y con una sola mirada, lo silenció. «Señor Salazar», dijo, su voz baja pero cortante, «sus días de torcer la justicia también están contados». La sala jadeó de nuevo, porque todos sabían que Salazar no era solo un fiscal. Era parte de una red de corrupción que había aplastado a innumerables jóvenes como Malik durante años. Entonces, un oficial subalterno, un joven que había estado en la sala todo el tiempo, dio un paso adelante, su rostro lleno de miedo, pero también de resolución. Yo mentí», confesó, su voz temblando. «Ramírez me obligó a decir que el chico fue agresivo, pero no fue así. Él solo protegía a esa anciana». La sala estalló en murmullos, y Vargas, por primera vez, pareció perder el control. Intentó golpear su mazo, pero su mano temblaba, y el sonido fue débil, casi patético. «Esto es irrelevante», exclamó, pero su voz se perdió en el rugido de la galería, que ahora estaba de pie, algunos gritando, otros aplaudiendo. La verdad, después de tanto tiempo enterrada, estaba saliendo a la luz, y nada podía detenerla. Malik, por primera vez, levantó la vista. No estaba sorprendido, no estaba triunfante, solo calmado, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Miró a su padre, y por un instante, sus ojos se encontraron. No había necesidad de palabras. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier cadena. Malik sonrió, una sonrisa leve pero poderosa, y susurró, tan bajo que solo Sofía lo escuchó. «Te dije que alguien lo notaría».
La sala estaba en caos, pero era un caos de justicia, de furia liberada, de una verdad que finalmente había encontrado su voz. Los teléfonos seguían grabando, y en cuestión de minutos, el video de Ramírez siendo arrestado estaba en línea, con un título que resonaba en los corazones de todos: Justicia para Malik. Los comentarios comenzaron a llegar, primero decenas, luego cientos, luego miles. La gente no solo estaba mirando, estaba recordando, estaba sintiendo, estaba exigiendo un cambio. Daniel dio un paso más, su voz ahora resonando como un trueno. Su señoría, solicito formalmente una audiencia especial de evidencia, basada en conducta indebida del fiscal, parcialidad judicial y falsificación de testimonio por parte del oficial Ramírez. Vargas, con el rostro pálido, intentó responder, pero no pudo. La sala ya no era suya, era de Malik, de Daniel, de la verdad que habían intentado enterrar. Los agentes del FBI se llevaron a Ramírez, y Salazar, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo él, salió corriendo de la sala, seguido por los murmullos de una galería que ya no tenía miedo de hablar. Cuando la sala finalmente se vació, Malik y Daniel salieron juntos, caminando lado a lado, no como héroe y salvador, sino como padre e hijo que habían enfrentado una tormenta juntos. La multitud afuera del tribunal los recibió con aplausos, no ruidosos como en un espectáculo, sino cálidos, llenos de respeto. Una periodista joven, con un micrófono temblando en sus manos, se acercó. «Malik, ¿por qué no hablaste antes?», preguntó, su voz llena de emoción. Malik se detuvo, dejando que el ruido de la multitud se asentara. Luego, con una voz suave pero firme, dijo: «Porque cuando la justicia habla por ti, no necesitas gritar». No era una frase para titulares, no era de fianse, era la verdad de alguien que había aprendido a escuchar el peso de su propio silencio y había encontrado poder en él. Daniel, a su lado, lo miró, no como subdirector del FBI, sino como un padre que había perdido demasiados momentos, pero no perdería este. «Perdí tu infancia», dijo, tan bajo que solo Malik lo escuchó, «pero no perderé tu valentía». Malik no respondió, solo asintió, y juntos caminaron, no hacia una conferencia de prensa, no hacia un titular, sino hacia un futuro donde la verdad ya no sería silenciada. La multitud comenzó a aplaudir, primero uno, luego otro, hasta que el sonido creció, no como un estadio, sino como un reconocimiento profundo, un respeto que nacía desde las entrañas de una comunidad cansada de ser oprimida. Malik y Daniel no se detuvieron, no saludaron, porque esto no era sobre la multitud. Era sobre cada chico que había sido silenciado, cada padre que había esperado demasiado, cada verdad que había sido enterrada bajo uniformes y silencio y que ahora, finalmente, caminaba libre. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la furia de ver a un joven humillado por un sistema corrupto y la esperanza de ver la verdad triunfar, alza tu voz ahora. Dale like a este relato. Deja un comentario con una sola palabra: justicia. Y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Si crees que la lucha de Malik merece ser escuchada, que la verdad debe resonar, únete a nosotros y suscríbete para más historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Tu voz importa, y juntos podemos hacer que la justicia no sea solo un eco, sino un rugido. La historia de un golpe en la corte no es solo un relato de injusticia y redención, es un espejo que refleja las luchas de muchos, un grito que resuena en los corazones de quienes han sentido el peso de un sistema que a veces parece diseñado para aplastar en lugar de proteger. Al seguir la travesía de Malik Jones, un joven afroamericano que enfrenta la brutalidad y el prejuicio con una calma que desafía la opresión, nos vemos confrontados con emociones crudas, furia
impotencia, esperanza y finalmente un profundo respeto por el poder de la verdad. Esta historia, impregnada de la intensidad de la cultura latinoamericana, donde la pasión por la justicia y la comunidad es un pilar, nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestras propias vidas y qué lecciones podemos llevarnos para construir un mundo más justo. Desde el primer capítulo, la furia es palpable. El golpe que Ramírez le da a Malik frente a un tribunal que debería representar la justicia es más que un acto físico. Es un símbolo de un sistema que deshumaniza a los jóvenes, especialmente a aquellos cuya piel lleva el peso de prejuicios históricos. Como latinoamericanos, conocemos esa furia. La sentimos cuando vemos a nuestras comunidades marginadas, cuando las voces de los vulnerables son silenciadas, cuando la autoridad abusa de su poder. La historia de Malik nos conecta con esa indignación colectiva, esa chispa que enciende movimientos como los que han surgido en nuestras calles, desde las protestas por la igualdad hasta las marchas por los derechos humanos. Pero la furia de Malik no es explosiva, es contenida, canalizada, en un silencio que habla más alto que cualquier grito. Esto nos enseña una primera lección. La resistencia no siempre es ruidosa. A veces, la fuerza más poderosa es la que se guarda, la que espera el momento justo para actuar, como lo hizo Malik al confiar en que la verdad llegaría. El capítulo 2 nos muestra la galería del tribunal. Una madre joven, una anciana, un hombre con una gorra gastada, todos testigos de la injusticia, todos alzando sus voces aunque fueran silenciados. Esta imagen resuena profundamente en la cultura latinoamericana, donde la comunidad es el corazón de la lucha. En nuestros barrios, sabemos que no estamos solos. Nuestras voces, aunque pequeñas, se unen para crear un coro que no puede ser ignorado. La anciana afroamericana que reza, la madre que llora por su hija, el hombre que grita contra la corrupción. Todos representan esa fuerza colectiva que hemos visto en nuestras propias historias. Las madres de la Plaza de Mayo, los estudiantes que marchan por la educación, las comunidades que se organizan para proteger a los suyos. La lección aquí es clara. La justicia no es solo un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. Cuando nos unimos, cuando compartimos nuestra indignación y nuestra esperanza, podemos mover montañas. El capítulo 3 es un crescendo de emociones, donde la verdad finalmente rompe las cadenas de la opresión. La entrada de Daniel Jones, el padre de Malik, no es solo un momento de redención, es un recordatorio de que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra su camino. En la cultura latinoamericana, donde la familia es un pilar sagrado, la conexión entre Malik y Daniel toca una fibra profunda. No es solo un padre defendiendo a su hijo, es un símbolo de la protección que todos anhelamos, de la fe en que alguien, en algún momento, alzará la voz por nosotros. Pero la verdad, en esta historia, no llega sola. Requiere acción, valentía y persistencia. Sofía Morales, con su lucha incansable contra un sistema corrupto, nos enseña que defender la justicia no es fácil, pero es necesario. Cada paso que dio, cada evidencia que presentó, cada palabra que pronunció, fue un acto de resistencia contra un sistema que quería callarla. La lección aquí es que la verdad no es pasiva. Debemos buscarla, protegerla y a veces pelear por ella con todo lo que tenemos. La historia de Malik nos deja con varias lecciones prácticas para aplicar en nuestras vidas. Primero, la importancia de la paciencia estratégica. Malik no respondió con violencia ni desesperación, incluso cuando fue humillado. Esto no significa aceptar la injusticia, sino elegir el momento adecuado para actuar, confiando en que la verdad tiene su propio poder. En nuestras vidas, esto se traduce en saber cuándo hablar, cuándo escuchar
y cuándo actuar. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar nuestras voces, podemos usarlas para denunciar injusticias, pero debemos hacerlo con propósito, no con impulsividad. Segundo, la fuerza de la comunidad. La galería en el tribunal no era solo un grupo de espectadores, era una red de apoyo, un reflejo de nuestras comunidades latinoamericanas, donde el vecino, el amigo, la familia, se convierten en aliados en la lucha. Podemos aplicar esto uniéndonos a organizaciones locales, apoyando causas justas o simplemente estando presentes para alguien que enfrenta una injusticia. En nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, podemos ser la voz que no se calla, el hombro que sostiene. Tercero, la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Sofía y Daniel nos muestran que la justicia no llega sin esfuerzo. En nuestras vidas, esto significa no rendirnos ante los obstáculos, ya sean burocráticos, sociales o personales. Podemos buscar la verdad a través de la educación, la denuncia, la organización comunitaria o incluso el arte, como esta historia que nos inspira a reflexionar y actuar. La historia de Malik no termina en el tribunal. Vive en cada uno de nosotros que escucha, siente y actúa. Nos recuerda que la justicia no es un regalo del sistema, sino algo que debemos exigir, construir y proteger. En la cultura latinoamericana, donde la pasión y la solidaridad son nuestra fuerza, esta historia nos impulsa a no quedarnos callados, a no mirar hacia otro lado. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Malik, un Sofía, un Daniel, alguien que resiste, que lucha, que no se rinde. Así que, llevemos estas lecciones a nuestras vidas. Seamos pacientes pero firmes, construyamos comunidad, busquemos la verdad con valentía. Porque cuando la justicia habla, no necesitamos gritar, pero cuando calla, nuestras voces deben rugir. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la furia y la esperanza de la lucha de Malik, alza tu voz ahora. Dale like a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para más relatos que inspiran y deja un comentario con una sola palabra: justicia. Si no estás de acuerdo, si crees que la verdad debe buscarse de otra manera, déjanos un like de todos modos, porque cada voz cuenta en esta lucha. Únete a nosotros y hagamos que la justicia no sea solo un sueño, sino una realidad.